Cumbre Mundial del Conocimiento 2025. Ateneo de Madrid. Y según Carl Jung, lo inconsciente dice que es mucho más amplio que los contenidos reprimidos o marginados y está formado por el material psíquico que no ha llegado a alcanzar el umbral de la conciencia. Así como el cuerpo humano tiene una anatomía general por encima y más allá de todas las diferencias raciales, también la psique posee un sustrato general que trasciende todas las diferencias de cultura y de conciencia, y Carl Jung lo ha denominado inconsciente colectivo. Esta psique inconsciente, común a toda la humanidad, no consiste meramente en contenidos capaces de llegar a la conciencia, sino en disposiciones latentes hacia ciertas reacciones idénticas. El hecho del inconsciente colectivo es sencillamente la expresión psíquica de la identidad que trasciende todas las diferencias raciales de la estructura cerebral. Sobre tal base se explica la analogía y hasta la identidad de los temas míticos y de los símbolos y la posibilidad de la comprensión humana en general. Pero este inconsciente social y colectivo presenta, como es de suponer, diversos estratos, no es homogéneo. La fuerza impositiva de todos estos elementos es patente y no es fácilmente, no se puede neutralizar, ya que emergen en nosotros aún en contra de nuestra voluntad e independientemente de nuestro control consciente, como ocurre con los actos fallidos, que muchas veces se nos acontecen en nuestra vida y a veces hasta traicionan las mejores intenciones. Así pues, para terminar, la vida inconsciente no piensa, pero siente y vive. Y siente y vive realidades, situaciones, tareas, tendencias y vacíos. Podría decirse que constituye un modo de conocimiento transconsciente, sui generis, una vinculación y mantenimiento de contacto con la realidad que afecta básicamente al sujeto en cuanto sea capaz o incapaz de hacerse cargo de ellas lúcidamente. No piensa el inconsciente, pero es el humus en donde el pensar hunde sus raíces nutricias, y si lo prefieren con otra metáfora, es el black box, la caja negra del pensar. Muchas gracias. Pues muy interesante, realmente me quedé pensando en dos o tres cosas, pero una de ellas era este tema del tiempo, porque Nikola Tesla decía que el tiempo como tal, el pasado, el presente y el futuro sucede aún mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues muy interesante, sobre todo esta correlación entre la mala suerte y las cuestiones premonitorias, porque al final del día me lo imagino como un residual. Al final no entra la razón, sencillamente es lo que el cuerpo capta, Claro. de manera que nuestro cerebro no es capaz de razonarlo ni nada, pero que lo toma en cuenta. Y yo creo que es también por una cuestión de preservación de la vida, ¿no? Es la parte más límbica, como esta de que si de pronto explota algo atrás, inmediatamente el sentido de la seguridad, el sentido de la protección, el sentido de... Sí. Y que en un momento dado... Y hay gente que puede captar el peligro de una manera más clara y otras personas, sin embargo, pues van a meterse justo de peligro. Sí, como meterse a la boca del lobo, ¿no? Y también me viene a la mente esta parte en donde, como tal, esta parte del cerebro límbico, en donde él no sabe si estudiaste, si no estudiaste. El ser humano tiene hambre y su inmediatamente ese irracional actúa, ¿no?
él no entiende razones como tal, ¿no? Pues muy interesante. Le vamos a hacer de esta medalla, creo. A ver, una más. A ver. Vale, muy bien. Le hacemos entrega de esta águila emblemática. Sí. Y bueno, le voy a leer lo vamos a leer. Legalmente constituidos y de acuerdo a las facultades que corresponden ante los testigos de honor, representantes de los poderes de la Unión, rectores universitarios, asociaciones civiles y empresarios, en el 6º aniversario de la Cumbre Mundial del Conocimiento, el Centro Universitario von Planck Humboldt, quien expide el presente documento, con el aval de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, el Comité Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas CIC y las diversas instituciones educativas, acordaron otorgar la máxima distinción. Reconocimiento internacional doctor honoris causa al doctor Manuel Becerro Cereceda por su extraordinaria trayectoria profesional como médico, psicólogo y psicoanalista, su extraordinaria capacidad, elevados valores, siendo socio titular del Instituto Psicoanalítico de Salamanca, España, su amor por la excelencia, su enorme preparación, su tenacidad, así como la ética profesional mostrada a la fecha y su gran calidad humana, siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y la humanidad, por poner en alto el nombre de España en el contexto internacional. Por su extraordinaria participación en la Cumbre Mundial del Conocimiento con este tema tan interesante, de verdad, muy honrados, muy agradecidos por su participación. Doctor, No hemos abierto un turno de preguntas. Sí, desde luego. Nada más pregunté yo, ¿verdad? Perdón. Sí. Adelante. Quería preguntar, Sí. ¿el GAFE nace o se hace? Bueno, realmente se hace, porque las pulsiones que hay en el ser humano, que son 4, la pulsión de agresividad, la pulsión sexual, la pulsión de disfrute y la pulsión de éxito, pueden estar marginadas. Entonces, cuando se margina, por ejemplo, la pulsión sexual, pues la persona se niega a esa faceta. O cuando se margina la pulsión de éxito, la persona se niega completamente a cualquier éxito, y cuando tiene un examen o cuando tiene que dar el do de pecho, no lo da, porque realmente dentro de su programación, desde su infancia o desde que comenzó su existencia, se ha negado esa pulsión porque se la ha marginado o las circunstancias de su vida la han marginado. Entonces realmente se hace. Esa persona se hace. Nacemos desfondados, como hemos dicho antes. Estamos genéticamente programados con una predisposición a ciertas cosas, pero tenemos que desarrollar la praxis para que se produzcan y adquiramos mediante la cultura todos esos conocimientos. Y luego el medio donde se desenvuelve la persona, el niño, en su medio, es fundamental. El primer año de vida del niño es fundamental. Y los 5 primeros años son fundamentales. Entonces, según cómo sea la familia, cómo sean los padres, o como el niño capte, porque muchas veces los padres pueden ser querer hacerlo mejor y el niño no lo capta. Entonces, dependiendo de eso, la persona luego va a configurar su personalidad a lo largo de su vida de esa manera. Sí, adelante. ¿Cómo está, maestro? Guten Lehre. Gracias. ¿Sabe qué? Saludo de Perú, soy Maya Guzmán. Y me llamó mucho la atención el tema que mencionó de la precognición sensitiva, porque primera vez que escucho eso, pero que la precognición, como que cuando usted señaló el ejemplo de que podríamos adelantarnos a sucesos, pero sensitivos. Y la pregunta es, ¿también cognitivos? Sí, bueno, cognitivo es en el sentido, la cognición es cuando algo pasa a la mente y se elabora. Pero aparte de la información sensorial que aprendemos, lógicamente por los sentidos, los 4 o 5 sentidos que tenemos, son los que nos conectan con nuestra realidad. Pero sin embargo, si solamente nos conectamos por los sentidos, nuestra mente sería muy pobre. Hace falta esa conexión inconsciente que de alguna manera nos da el complemento a la sensorialidad. Con lo cual hay personas que tienen más capacidad de conexión con esa vía inconsciente que otras. Entonces, pues realmente ahí se dan los genios, el Velázquez,
los pintores, los poetas tienen una conexión inconsciente muy grande, entonces tienen ese aspecto muy bien entrenado, de manera que les viene toda esa información no sensorialmente, porque cuando se hace una obra o una escultura, pues se pone la personalidad del individuo que capta más allá de su sensorialidad, que aunque tenga un modelo o tenga una partitura musical que aunque la ejecute perfectamente, pero tiene que poner algo de sí mismo, porque si no queda más fría la partitura. Pues igual ocurre con cualquier arte. El arte es lo que realmente produce lo que he dicho antes. Si no hay vida inconsciente, porque hay arte. Cuando no hubiera vida inconsciente no podía haber arte, porque no tendría esa capacidad de información la persona. Con lo cual, esas premoniciones vienen todos por vía parasensorial. Buenos días. Buenos días. Usted habló acerca de sueños premonitorios. Sí. Para nosotros los escritores, poetas, es importantísimo. Escribimos mucho acerca de los sueños y nos inspiramos mucho. Hay una estandardidad en los sueños. Por ejemplo, yo he escuchado a gente mayor que nos ha dicho: si sueñas con una rata es porque te va a pasar tal cosa, si sueñas con un espejo es porque te va a traicionar. No. Es algo... No. Bueno, hay una polisemia en algunas cosas que se sueña, que sí que puede ser común a toda la humanidad. Como decía Jung, hay una serie de elementos comunes, los modelos arcaizantes o prototipos que hay en toda la humanidad y en todas las culturas. Pero realmente los sueños son muy personales. La simbolización que se hace en el sueño es muy personal, y lo que para una persona representa algo, para otra puede representar otra cosa muy diferente. Entonces los sueños premonitorios, muchas veces vienen explícitos, pero otras veces vienen en símbolos. Hay que interpretar ese símbolo, y la interpretación de los sueños no es, hay que realizarla, es como un lenguaje. Como un idioma. Hay que saber el idioma para saberlo, para poderlo interpretar, y como se funciona por símbolos, hay que saber interpretar esos símbolos, y la polisemia que tienen a veces muchas cosas, pues puede ser que para unas personas defienden como una cosa y para otras otra. Gracias. Sí. Bueno, yo que soy muy estudiosa también de Carl Jung, y me encanta su concepto de la vida, porque él estudió astrología, mitología. Sí, fue muy completo. También lo he estudiado, y claro, ese inconsciente colectivo lo habrá percibido Jung, considerando que en ese inconsciente nos conectamos con pasado, presente y futuro, claro, como una eternidad. En ese nivel de eternidad. Sí. Como creyendo en vidas pasadas, religiones, reencarnación. Y cogen todos los elementos comunes a la persona como elemento común transcultural. Y por eso el inconsciente colectivo es transcultural. Y se puede soñar una persona en la otra parte del mundo de una manera parecida, con elementos parecidos a los de otra zona. Sí, en ese sentido es muy curioso, porque en las terapias, la última parte de las personas suelen soñar con ese tipo de cosas, que son ya más... Al principio de las terapias se sueña con elementos más personales, pero al final se puede soñar con ese tipo de circunstancias que son transculturales. Sí, pero que se meten en el tiempo como de vidas pasadas, que integren pasado, presente y futuro en una sola unidad, un nivel más alto. Claro, porque captamos mucho más de lo que nos parece en nuestra vida. Estamos captando, aparte de sensorialmente y por lo que leemos o por lo que oímos, también captamos mucho más allá de la vía sensorial, efectivamente. Sí, adelante. Buenos días, muchísimas gracias por su exposición. Sí. Pero hay un tema que me interesa muchísimo. Por supuesto que la causalidad en el universo no existe, por así decirlo, porque se basa en sincronías y causalidades. Pero ¿qué ocurre con el gafe? Cuando tú a un niño le estás diciendo desde muy temprana edad: tú eres malo, tú eres un perdedor, tú no te portas bien, tu éxito está condicionado porque si apruebas te quiero, si no, no te queremos. Entonces ahí es como hay una culpa encubierta, hay un no merecimiento, y aún soy un perdedor realmente. Claro, efectivamente, así es. No me merezco el éxito ni el captar las Se está negando el éxito y ha reprimido, marginado la pulsión de éxito, efectivamente. Claro, o con tropiezos. Claro, efectivamente, depende siempre de la marcha que tenga el niño en su vida, en su entorno, y desde luego es importante el útero materno, porque ahí es el primer contacto que tiene el niño con el mundo.
Entonces, claro, el nacer es un hecho bastante traumático para un niño, porque de repente está en el líquido amniótico, está muy bien, con una temperatura adecuada, y nacer es una experiencia traumática, porque no sabes dónde vas a ir, quién te va a acoger, dónde vas a aparecer, quién te va a querer, en fin. Es un caso muy curioso, y realmente incluso tememos más a la muerte, pero la muerte, sin embargo, para los creyentes sabemos dónde vamos a ir. En cambio, en el nacimiento no sabemos qué nos va a coger. Y referente a lo que me comentaba al principio de las sincronicidades, eso fue una cosa que describió muy bien Carl Jung, cuando de repente pensamos en una persona y se nos aparece a la media hora o al día siguiente. Entonces la sincronicidad quiere decir que se han sincronizado el inconsciente de esa persona con el propio. Eso es. Muy bien. Ok. Yo porque estamos retrasados un poquito en el tiempo. Una gran comunión con su pensamiento y con todo lo que ha expuesto. La plasticidad también de la memoria, esa sensibilidad que cada hijo que está viviendo en esa misma familia bien estructurada tiene distinto pensamiento de cómo se comportaba el padre o la madre. Eso también es muy importante. Aprendizaje vicario. Yo lo he visto. Somos lo que vemos y lo que hemos visto, efectivamente. Y para bien y para mal. Y así es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Extraordinario.